Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén. Y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó: os voy a hacer una pregunta y si me contestáis os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no lo habéis creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy va justo detrás del Evangelio que tenía que ser ayer. Ya están, ¿os acordáis? Aquel camino de Jerusalén. Están ya en lo que sería en la Semana Santa. Ha habido la entrada triunfal de Jerusalén y en ese momento Jesús ha ido al templo, ha hecho muchas cosas, es porque hay muchas cosas juntas esos días. Y en el templo ha tirado las mesas de los cambistas, ha sacado los animales del templo, los que se vendían allí. Y entonces ahí se arma un escándalo. Y entonces los sumos sacerdotes se les acercan con los escribas, con los ancianos. ¿Con qué autoridad te crees hacer tú todo esto? En realidad no se necesitaba autoridad porque ellos mismos sabían que no estaba muy bien lo que estaban haciendo. Y me explico. Los sacrificios del templo normalmente eran aquellos sacrificios que eran de los animales primogénitos que se tenían que sacrificar en el templo. Eran sacrificios por el pecado, trayendo ganado propio. ¿Qué hacían muchas veces? Pues en vez de traer el propio ganado, que era ganado bueno, compraban muchas veces en el templo a precio bajo animales, incluso con defectos muchas veces, que estaban prohibidos de sacrificar. Y se hacía un gran negocio en el templo. Los animales que se sacrificaban se vendían en el templo, claro, no en el santo de los santos ni en el santo, pero sí en el recinto del templo. Y lo que era casa de oración se había convertido en casa de negocios. Y es por eso que saben que hacen mal los sacrificios. Los animales tenían que traerse de fuera, no venderse allí. Tenían que ser fruto del trabajo de cada uno, no solo porque compras, pagas y que lo hagan todo allí dentro. Con esa mentalidad y sabiendo que hay una hipocresía grande en lo que les vienen a decir, porque saben que en el fondo están haciendo mal y que todo es solo un negocio. Y como en todos los negocios, pues hay las comisiones y todo lo que queráis. Pues Jesús sabe que diga lo que diga no va a servir de nada y además solo lo hacen para ir contra Jesús. Pues dice: bueno, me hacéis esta pregunta, yo os voy a hacer otra. Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contestadme. Y aquí se ve toda esa hipocresía. Si decimos que es de Dios, ¿por qué no lo hemos seguido? Si decimos que es de los hombres, el pueblo se nos tirará en contra porque el pueblo cree que viene de Dios. Mejor, no lo sabemos. Ya está. Fijaros bien que todas estas preguntas, respuestas, no son solo para aquel tiempo, nos pasan hoy. ¿Cuánta gente al que es cristiano
le vienen con problemas de la iglesia, que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá, y hacen preguntas y tal. Pero hay dos formas de preguntar y dos formas de responder. La forma de preguntar, las diferentes son: lo hace por pura curiosidad para ir contra la iglesia, o lo hace para formarse, para buscar el bien, para saber la verdad. Si lo hace para saber la verdad y lo hace desde buen ánimo, se puede responder y hablar con la gente, faltaría más. Pero aquellos que lo único que son los típicos burletas, que van a aprovecharse, a burlarse, a ir en contra de todo lo que digas, que solo servirá contra ti lo que digas, no vale la pena ni hablarles. Y eso Jesús lo hizo muchas veces. Lo hizo con Herodes. Ni una palabra a Herodes. Le interrogaban, no le respondía, porque lo querían como mono de feria. No se responde. A los sumos sacerdotes, cuando solo lo que quieren es saber cómo te cojo para ir contra ti, Jesús, no se les responde. Aquellos que van de buena fe, que quieren saber, que a lo mejor no están convertidos, pero abiertos al Evangelio, a eso sí. A la gente normal, entre comillas, sí. A la gente contra, no. Y es curioso lo que pasa en la fiesta que hoy celebramos, San Justino. Precisamente él, en tiempo de persecución, hace esta apología, o sea, un librito explicando la fe cristiana que ha llegado hasta nosotros. Y lo que hace es hacerlo al emperador y enviar un escrito al emperador explicando la fe cristiana como defensa ante esas persecuciones. ¿Sirvió de algo? No. ¿Por qué no sirve? Porque cuando uno está cerrado, lo único que hace es: te has marcado como cristiano, muy bien, pues a juicio y condena, y lo matan igual que a Cristo. Lo matan por Cristo. Lo que parece una desgracia se transforma en una gran gracia, dar la vida por Cristo. No era pensado así, el hacer la apologética era una defensa a los cristianos, pero costará la muerte del que lo hace. Pero es normal. Sabemos muy bien que si queremos ser cristianos, habrá persecuciones de un tipo o de otro. Cuando un cristiano no tiene ningún tipo de problema, de ningún tipo, ha de preguntarse si es cristiano. Porque los cristianos, cuando defendemos a Cristo y hablamos de Cristo, siempre habrá problemas. A veces pequeños, algunos sí que tienen problemas, pero están tan acostumbrados que ya ni los notan. Entonces es diferente. Pero el ser fiel a la fe es llevar una pequeña o grande persecución. Y eso nos pasará siempre. Como le pasa a Cristo. Cristo morirá, es verdad que es Él el que da la vida, no se la quitan. Pero el pueblo de hoy, nuestro pueblo, no puede ver a Cristo. Entonces, cuando se le habla de Cristo, lo único que quiere es en qué me puedo aprovechar. Pero creer, algunos sí, pero una minoría. Los demás solo en lo que puedan aprovecharse de Cristo o de la fe. Y el cristiano sabe muy bien que de Cristo no se aprovecha nadie. Él te ofrece continuamente el amor a cada uno para que puedan llegar a la conversión y por la conversión a la vida eterna. Pero a Dios no se le compra, Dios no se vende, Dios no está en el mercado. Dios exige el cambio del corazón del hombre y el hombre prefiere cualquier ideología en general a Cristo. Pero sabemos que no todos, ni mucho menos, que muchos se van convirtiendo y cada año vemos conversiones de gente que parecía imposible que llegasen a ser cristianas y llegan a serlo y buenos cristianos. Pero eso les lleva a cambiar radicalmente toda una filosofía de vida anticristiana, a cambiarla al amor de Dios. Y eso, los que no tienen ese amor de Dios no lo entienden para nada. Lo encuentran como si fuese una secta, como si fuese una cosa extraña.
y van viviendo, malviviendo, muchos de estos que cuando no se convierten hasta llegar a mayores sin sentido en la vida, y muchos de ellos, no todos, absolutos cascarrabias. Dios los va llamando hasta el último momento, como al buen ladrón allí en la cruz, hasta el último momento los llamará. El Señor está a punto aquí ya de dar la vida. Está en Jerusalén a punto de que lo maten. Pasarán unos pocos días, pasarán hechos muy importantes antes de que lo maten, y sobre todo esta institución de la Eucaristía y del sacerdocio en la última cena como signo de esa salvación que Dios trae a cada uno de nosotros. Basta que nos dejemos y lo sigamos, y siguiéndolo a Él aquí lo podremos seguir en la vida eterna.